Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar reunidos una vez más. Queremos, Señor, suplicarte que bendigas abundantemente el mensaje, que puedas dar la claridad para entenderlo, explicarlo, Señor, y que sea de bendición para nuestras almas. Que esto sirva para glorificar tu nombre, Señor, para acercarnos más a ti, Señor. Que tu buen espíritu nos convenza de la verdad y nos lleve a confiar en ti, Señor, y solamente en ti. Porque tú eres el único digno de ser confiado, tú eres el único digno de ser creído, Señor. Tu propuesta es la única propuesta de vida, Señor, para en verdad llenar nuestras almas y tener una esperanza de vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje le hemos puesto Jesús y Barrabás, dos propuestas diferentes. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta mañana? Hoy vamos a comparar básicamente la propuesta de vida de Jesús y la propuesta de vida de Barrabás. Nosotros podemos leer eso en la Biblia y nos vamos a dar cuenta de que Jesús, durante su ministerio, durante su caminar entre nosotros, pues la Biblia nos habla de mucha gente que estuvo a su alrededor, mucha gente que interactuó con él, que vio su testimonio, que escuchó sus palabras, recibió sus milagros, sus bendiciones, y realmente de una u otra manera fueron afectados, ya sea para bien o sea para mal. Cada una de esas personas, a la hora de estar enfrente de Jesús, vieron los milagros, vieron su poder, escucharon sus palabras y tomaron decisiones en sus vidas. Se vieron afectados realmente por el testimonio de nuestro Señor Jesús. En la Biblia podemos encontrar grupos de personas como los fariseos que rechazaron a Jesús. Podemos ver a los discípulos que lo dejaron todo para seguir a Cristo y podemos ver el final de cada uno de esos grupos. Entre esas personas se encontró este hombre, Barrabás. Es notable que a Barrabás se le menciona, pero muy poco en la Biblia, casi para nada se le menciona. Prácticamente solamente se le menciona durante el tiempo de la crucifixión de Jesús, es decir, donde estaba el juicio, donde se estaba determinando pues qué iba a pasar con Jesús, si era inocente, si era culpable, a qué se le iba a sentenciar. Y en medio de todo ese juicio aparece este hombre por única vez. Y es muy breve lo que se dice de Barrabás. Creo que prácticamente solamente son 10 versículos donde se menciona su nombre, pero tiene una importancia y tiene una relevancia muy notable, y tiene una relación muy particular con Jesús. Llama la atención que la palabra o el nombre de Barrabás significa hijo del Padre. Eso es lo que significa el nombre Barrabás, hijo del Padre. Jesús hablaba de que él era el Hijo de Dios, que él era el Hijo del Hombre, títulos divinos, pero más sin embargo este hombre tenía esa similitud, como que era un hombre, que ahorita vamos a ver, dentro de la poca información que nos da la Biblia, pues era alguien famoso, era alguien que realmente la gente conocía, sabía quién era. Era un hombre que lamentablemente pues era conocido no por sus buenas obras, sino realmente por sus malas obras y por lo que él hacía en medio de la sociedad de Israel. Él, independientemente de si lo buscara o no lo buscara, su forma de vida realmente influía en las demás personas. ¿Por qué? Por lo que le estamos mencionando, era un hombre que realmente era famoso. Vamos a ver 3 versículos de una manera así rápida, básicamente para ubicarnos quién era este hombre, Barrabás, hijo del Padre. Mateo 27, 16, dice la Escritura, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Un preso famoso, o sea, en otras palabras, el hecho de que él fuera famoso es que la gente lo conocía, la gente sabía quién era. Y vamos a entender algo, en aquel entonces no había internet, no había redes sociales, allá prácticamente toda la información corría de boca a boca, o por emisarios o por mensajeros. O sea, realmente este hombre era famoso porque la gente veía lo que hacía y luego transmitían la información de lo que él estaba haciendo. Siguiente versículo, Marcos 15:7. Marcos 15:7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y Juan 18:40, son básicamente los 3 versículos que vamos a hablar acerca de él. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo:
no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. O sea, aquí vemos para empezar quién era este hombre. Era famoso, pero por lo que vemos era famoso por sus homicidios, era famoso por sus robos, era famoso porque se oponía al sistema romano. ¿Qué había en el corazón de este hombre? ¿Qué lo motivaba? La realidad es que la Biblia no habla acerca de eso. Podemos suponer muchas cosas. Podemos suponer que a lo mejor sus intenciones podían ser políticas o podían ser personales, no lo sabemos. Si fueran políticas, me refiero al hecho de que el hombre tal vez estaba cansado de ver el dominio romano sobre Israel. Veía los abusos, veía lo que le hacían a su pueblo, las altas tasas de interés que les cobraban, el cómo maltrataban a la gente. Podemos leer en la Biblia puntos como, por ejemplo, Jesús le decía a la gente, si te piden llevar 1 milla, llévalo 2. Y se refiere precisamente a eso. Los soldados romanos o los ciudadanos romanos, cuando llevaban maletas o llevaban una carga, le podían decir a cualquiera que vieran, a cualquier israelita, a ver, ven tú, llévame la carga. Y estaba obligado por ley a cargar 1 milla, ese paquete, ese equipaje o lo que fuera. Y entonces la gente se sentía oprimida, se sentía humillada, se sentía avergonzada, se sentía pisoteada, pero tenían que hacerlo, so pena de un castigo, so pena de una sanción, porque definitivamente el imperio romano gobernaba ahí. Y Jesús, entre sus palabras, no lleves 1, lleva 2. Como que de pronto la gente podría pensar, ¿quieres que nos pisoteen? ¿Quieres que nos humillen? No, Jesús no hablaba de eso. Hablaba de una disposición del corazón, hablaba de un servicio desinteresado, hablaba de que no se amargaran contra sus enemigos y sus opresores. Pero vemos que Barrabás posiblemente no tenía eso. En otras palabras, se sentía muy humillado, se sentía ofendido, y él en su corazón posiblemente decía, pues quiero justicia, quiero rectitud, quiero que mi pueblo sea libre, quiero que mi pueblo no sea pisoteado de esa manera. Y dentro de su corazón él deseaba que realmente se hicieran las cosas justas dentro de su pueblo y de su nación. Evidentemente lo que vemos es que su camino no era un camino correcto, era una mala decisión, enfrentar a una potencia militar y económica como eran los romanos, y empezaba a cometer homicidios, empezaba a robar, empezaba de una manera violenta a tratar de imponer ese criterio o buscar esa justicia o esa rectitud o equidad dentro de su sociedad. Claro que pues no lo estaba consiguiendo. Para cuando Barrabás aparece en este momento, pues ya estaba encarcelado. Ya estaba encarcelado, ¿y qué le esperaba? La muerte. Era un hombre reo de muerte. El imperio romano lo había sentenciado, simplemente iba a ser ejecutado pues, el día de la Pascua. Los romanos hacían eso, finalmente. Un hombre famoso. Eso quiere decir que la gente sabía, hoy van a crucificar a Barrabás, al que ha matado, al que ha robado, al que ha hecho tantas cosas. Y Roma precisamente lo iba a matar con ese propósito. Esto le pasa a los que se levantan contra mí. Y para que la gente aprendiera una lección y que tuvieran temor y que siguieran subyugados, cosa, repito, que a Barrabás no le parecía. O bien sus intereses pueden haber sido personales, que no eran por justicia ni rectitud, simplemente estaba amargado, no sé, le pudieron haber matado a alguien de la familia o le habían quitado alguna posesión, alguna propiedad y se sentía terriblemente mal y quería venganza simplemente y estar matando soldados y estarles robando y estar pagando mal por mal, una cuestión totalmente personal. No sabemos realmente cuál era la motivación de Barrabás, pero que su camino lo estaba llevando a la muerte, esa era la realidad. Y en medio de ese camino, pues mucha gente lo veía y no dudamos que se pudieron haber acercado a él, como leímos ahí, muchos de sus compañeros estaban ahí encerrados, habían matado a alguien, es decir, no se conducía solo. Ahora, vamos a entender algo, situémonos en el momento que estaba viviendo Israel. Israel esperaba un Mesías, Israel esperaba a un caudillo que los iba a rescatar de lo que estaban viviendo, de las situaciones que estaban viviendo. Alguien que les iba a dar dominio sobre sus enemigos, los iba a liberar, les iba a dar poder, les iba a dar la capacidad de conquistar a sus enemigos, de ser una nación poderosa, de ser una nación como Dios lo había prometido. Y el Mesías no había aparecido, y no había aparecido.
Y de pronto aparece un hombre que empieza a hacer todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos pensamientos pudieron haber venido a la mente de los israelitas? Pues a lo mejor es él. ¿Por qué? Porque se está levantando y está oponiendo al régimen opresor, está levantándose contra ese imperio y quiere justicia y nos ayuda y nos saca adelante y se llama Hijo del Padre. ¿Cuántas cosas pudieron haber venido a la mente de los israelitas? Y no solamente de ellos, sino del mismo Barrabás, que a lo mejor dice, pues bueno, a lo mejor Dios me puso para esto, para sacar adelante a mi pueblo, para resolver la situación. Pero vemos que ya estaba encarcelado y vemos que ese camino o esa propuesta era un camino de muerte, era un camino de destrucción, era un camino de maldad. Y si se buscaba justicia, pues era una justicia mal enfocada. A la par, vemos a Jesús y vemos que Jesús hace acto de presencia en medio de un pueblo que estaba también, repito, a la expectativa de la venida del Mesías. Y vemos que de pronto también Jesús en ese momento hace acto de presencia. Y las primeras palabras de Jesús, allí en Marcos 1:15, dice la Escritura, Marcos 1:15, Jesús hace acto de presencia diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las palabras de Jesús cuando empieza a hacer presencia en medio del pueblo. Ya Juan el Bautista había hablado de él. Ya Juan el Bautista había dicho, viene detrás de mí alguien cuyo no soy digno de abrochar las sandalias, porque él es mucho mayor que yo. Y de pronto Jesús aparece y con un mensaje que no tiene nada que ver con la cuestión social y política. Jesús viene anunciando el reino de los cielos. Jesús viene anunciando un reino de paz, un reino en verdad de justicia, un reino de amor. Viene anunciando las buenas nuevas de salvación. Es decir, empieza Jesús con su predicación, empieza a llamar a la gente a que se vuelvan a Dios, a que se vuelvan a resolver su situación con Dios, a pedirle perdón, a restablecer las cosas y que confíen en esta buena nueva, estas buenas nuevas de salvación de que el Mesías ha llegado para salvar y perdonar a todos aquellos que han pecado contra Dios. Un mensaje que empezaba a ser muy contrastante contra lo que lo que Barrabás quería. Obtener justicia, obtener paz, obtener equidad a través de la violencia, a través de la agresión, a través de pagar mal por mal. En cambio Jesús empieza a aparecer y empieza a ofrecer un llamamiento de amor. Un llamamiento donde dice, tú hazte responsable de tu vida. Tú arregla tu situación con Dios. Acércate al Mesías, acércate a Dios, que hoy el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se ha acercado para qué? Para salvar a los pecadores, para darte libertad, verdadera paz, verdadera justicia, que nace de un corazón regenerado, de un corazón nuevo, de haberse otra vez restablecido la relación con Dios. Vemos pues que se empiezan a levantar esos dos caminos. Y no solamente eso, sino que la gente cuando empieza a escuchar a Jesús dicen, ¿será este el Mesías? ¿El Mesías cuando venga hará semejantes milagros? ¿Hará más obras que Él? Escucha sus palabras. Estas palabras no pueden venir de demonios, viene de Dios. Mira cómo sana a los ciegos, mira cómo sana a los cojos, mira las palabras de amor que tiene, mira su testimonio. Él habla con autoridad, no es como los fariseos. No es como estos líderes religiosos que tenemos. Él habla con autoridad. Y no solamente eso, vive lo que predica. Mira cómo se acerca a las rameras, mira cómo se acerca a los publicanos, mira cómo los bendice a todos, cómo transforma vidas. En cambio, por el otro lado, Barrabás trayendo muerte, trayendo destrucción, tratando de buscar en sus fuerzas sacar adelante su vida, la vida de los que lo rodeaban, de su familia, y evidentemente todo iba hacia un fracaso. Sin embargo, Jesús llegaba y impactaba la vida de las personas. Las personas eran transformadas, las personas encontraban paz. Vemos ese Zaqueo transformado por el amor de Cristo. Cuando lo vio y dijo, vine a mi casa, a mí todo el mundo me desprecia, a mí todo el mundo me abandona, a mí nadie me quiere. Pero Jesús vino a mi casa
Y ahí, conmovido por el amor de Cristo, dijo: Señor, yo sé que a esta gente le debo mucho. Prometo pagarle la mitad de los bienes a los pobres, y al que le deba algo, se lo devuelvo cuadruplicado, quintuplicado. Jesús transformando la vida de las personas, y las personas simplemente viendo el amor de Dios y dejándose llevar por ese amor, por esos ríos de agua viva, esos ríos de agua viva que Jesús dijo que brotarían de las personas que creyeran en Él, que creyeran en su palabra, en su mensaje. Una vida empezaba a brotar de aquellas personas que se acercaban a Jesús. Y entonces empezamos a ver el gran contraste. Mientras Jesús tenía de pronto que andar con sabiduría en medio del pueblo porque lo querían matar, el otro también trataba de andar con sabiduría en medio del pueblo porque andaba matando gente, destruyendo vidas, mas sin embargo Jesús levantando el reino de los cielos en esta tierra. Barrabás buscaba un reino terrenal, un reino que iba a ser pasajero, que no iba a durar. Mas sin embargo Jesús empezó a hablar del reino de los cielos que perduraría para siempre, y que todos aquellos que creyeran en ese reino estarían con Él para siempre, desde aquí y por toda la eternidad. Entonces, viendo las propuestas, vemos que Jesús, para empezar, aparece Jesús, pero Él viene en cumplimiento de muchas profecías. Él fue testificado por la ley, por los profetas, por los salmos, y por eso Jesús siempre apelaba a las Escrituras. Cuando le preguntaban si tú eras el Mesías, si tú eras aquel que había de venir, Jesús simplemente les decía: ve lo que dice la palabra. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos de los oídos son abiertos, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Siempre citando la palabra, siempre citando el Antiguo Testamento para dar testimonio de que Él era el que venía en cumplimiento de las Escrituras. ¿Barrabás de dónde sale? No se sabe. Es un origen desconocido, no hay ninguna evidencia, ninguna prueba, nada que lo avale, nada que lo respalde. Simplemente su origen es desconocido, como todos seres humanos, como muchos de los seres humanos, que realmente sus vidas son vanas y son pasajeras. Durante su caminar en esta vida, Jesús fue respaldado por su Padre y por el Espíritu Santo. Cuando fue a bautizarse, maravillas se cumplieron delante del pueblo. Una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en Él confiad, en Él tengo complacencia. Y el Espíritu desciende como paloma, dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías. Mas sin embargo el otro, sin ningún tipo de respaldo, un hombre que se empezó a ganar fama a través de sus maldades, a través de sus homicidios, a través de sus robos. Evidentemente esa vida, pues sí, la gente la empezó a conocer, pero por su maldad, por lo que él hacía. Tal vez algunos lo apoyaban porque decían: pues es que es la manera, si no, ¿cómo vamos a vencer a ese ejército? Mas sin embargo Cristo no. Pon la otra mejilla, llévale 2 millas, perdona a tus enemigos, ora por ellos, haz misericordia, juicio y justicia, busca el bien, no busques el mal, no busques pagar mal por mal. Mensajes totalmente diferentes. La vida de Jesús fue una vida impecable, pura, santa, sin mancha, siempre perdonando, siempre siendo paciente, siempre siendo amoroso, mientras que la vida de Barrabás, una vida llena de pecado, reconocida, repito, por todo el pueblo. Realmente el pueblo sabía lo que hacía ese hombre. Cuando Jesús ofrece esta vida nueva, te ofrece a ti ser una nueva criatura, ser transformado, que aún tus miedos más grandes Él los puede curar, tu pecado puede ser borrado de ti, una nueva criatura, con una nueva mente, con un nuevo corazón, darte el poder para una vida recta, justa, una relación personal con Dios. Y Barrabás, ¿qué hacía? No ofrece ningún cambio, no ofreció nada. Es más, si ofrecía algo, era empeorar a las personas, porque si algo hace la guerra, es sacar lo peor de las personas. Saca sus más bajos instintos, sus odios, sus deseos de venganza, su crueldad, su insensibilidad. Destruía la mente, los corazones, al tratar de hacer justicia, pero lejos de ser mejores personas, se iban convirtiendo cada vez en personas más viles, más mezquinas. Y Jesús ofrecía un reino inconmovible,
ofrece un reino inconmovible, su reino, el reino donde Él es el Rey, y que Él ha prometido que todos aquellos que confíen en Él estarán en ese reino para siempre. Él les ha abierto la puerta por cuanto han creído en Él. No porque hayas hecho muchas cosas o hayas dejado de hacer muchas cosas, simplemente por gracia, porque te ha amado, porque a sus ojos has sido de estima y te ha ofrecido su reino. No se avergüenza de llamarte hermano cuando tú has confiado en Él, cuando tú le has entregado tu vida. Mientras que Barrabás, con todo su esfuerzo y todo lo que hace, solamente buscaba un reino temporal, un reino que no iba a ser eterno, un reino vano, pasajero, que no permanecerá para siempre, lleno de imperfecciones, lleno de maldad, lleno de corrupción. Jesús ofrece la vida eterna, ofrece que vas a estar con Él para siempre. Él es la vida y la resurrección. Y si tú crees en Él, dice la Biblia, no morirás eternamente. Y si alguien murió en Cristo, no permanecerá muerto, se levantará de los muertos para estar con Él para siempre. Mientras que con Barrabás lo único que hay es una muerte eterna. No puede ofrecer una vida eterna. Hoy, pues Barrabás está muerto. Sabemos que la Biblia no habla nada de él y no hay nada entre los historiadores como Josefo, Flavio Josefo, ningún historiador habla nada de Barrabás, pero es evidente que a estas fechas pues él ya murió. Y si no se arrepintió y no creyó en Cristo, está muerto y sin esperanza. Mas sin embargo nuestro Señor está resucitado y sentado a la diestra del Padre. Está ahí, intercediendo por todos aquellos que lo buscan, intercediendo por aquellos que caminan con Él, preparándoles una morada para que cuando mueran estarán allá con Él, porque nuestro Señor está vivo, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y la muerte no pudo vencerlo, porque Él es la vida. Jesús está vivo. Así que si nosotros empezamos a ver estas propuestas, entendemos que la propuesta de Jesús es la propuesta de vida, es la propuesta del amor, es la propuesta en donde tendrás una nueva relación con Dios y podrás tener una vida con Dios. Ahora vamos a entender algo. Si nosotros estudiamos estas propuestas, dices, pues no, definitivamente, pues hay que ir con Jesús. Definitivamente en Jesús está la verdad, está la esperanza, está la paz. Pero recordemos lo que pasó en aquella triste tarde. El pueblo escogió mal. Cuando se les pidió que escogieran a uno de los reos, dijo, danos a Barrabás, no nos des a este hombre, danos a Barrabás. El pueblo estaba soliviantado por los líderes religiosos. O sea, esa palabra soliviantado es que habían sido impulsados o influenciados a tener una actitud hostil contra Jesús, cuando Jesús no les había hecho nada. La realidad es que lo único que Jesús les había hecho era amarlos, sanarles a sus enfermos, liberar a sus endemoniados, les dio palabras de vida eterna, nunca hizo mal. Sin embargo, en aquella tarde lo entregaron y prefirieron a un homicida. Y las palabras del apóstol son tan contundentes, pero te dan también tanta esperanza para entender que Jesús, a pesar de haber sido rechazado, Él está hoy a la diestra del Padre, queriendo bendecir a todos aquellos que le buscan. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Hechos 3, versículos del 3 al 13, dice la palabra: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes.
pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, hermanos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vemos a Pedro, que había negado a su Señor, en este segundo discurso, porque ya había dado un discurso aquella mañana cuando los consideraron borrachos a los discípulos. Él dijo, no, no están borrachos, simplemente esa es la promesa de los profetas. El Espíritu ha sido derramado sobre ellos y por eso ves todas estas cosas y oyes todas estas cosas, porque son las promesas del Dios viviente. Pero en este segundo discurso, donde después de haber curado a un cojo, un paralítico que ponían ahí en la puerta de la Hermosa, la gente se maravilló de ver sano a ese hombre. Y Pedro decía, no, espérame, no nos veas a nosotros. Es Jesús, el Mesías. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú sabes que tenemos unos padres, unos patriarcas que son los padres de esta nación y que tuvieron un Dios. Y ese Dios es el mismo Dios que tú tienes. No te estoy hablando de ningún otro Dios, no te estoy hablando de ninguna revelación. El Dios eterno, el Dios que hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, hoy nos ha visitado. ¿Cómo? Él ha glorificado a su Hijo Jesús, Jesucristo. Él es el Mesías. Este Mesías dice que tú entregaste delante de Pilato, que lo rechazaste, que pediste un homicida en lugar de Jesús, que Él había venido a darte la vida, que te habló palabras como nadie, que te amó como nadie, que hizo milagros y prodigios y que Dios lo respaldó con su Espíritu y que nosotros somos testigos de estas cosas que Él hizo. Y cómo Él resucitó, dice. Dios lo ha resucitado y nosotros somos testigos de esa resurrección. ¿Por qué? Porque Él es la vida y la muerte no puede retenerlo. Él dice, Él es. Por ese nombre, Jesús, es que este hombre que tú sabes que estaba cojo desde hace 40 años, hoy está sano. Es por ese nombre glorioso que es de Cristo Jesús. Es por esa fe en ese nombre, en esa persona de Jesús. Y entonces Pedro les dice, hermanos, yo sé que esto lo hicieron por ignorancia. Yo sé que no entendían muchas cosas, pero ahora Dios ha cumplido lo que había dicho. Cristo tenía que padecer, tenía que morir así como murió, para que nosotros fuésemos libres, para que Él nos rescatara, para que pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos ser libres de nuestros pecados. Ahí está la obra de nuestro Señor, ahí está la obra de Dios. Olvidemos ya todo esto que hicimos, acerquémonos, arrepiéntanse y conviértanse de todo corazón para que sean borradas vuestras iniquidades, para que sean borrados vuestros pecados. Acerquémonos con confianza y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, porque el Señor está vivo. Esa palabra refrigerio es consuelo, para que venga sosiego a tu alma, para que venga descanso, para que venga una vida nueva en Cristo Jesús. Sí, todas las cosas que pasaron fueron cosas terribles, pero Dios todo lo encauzó para bendecirnos, porque era el plan de Dios, era lo que Dios quería hacer, levantar a su Cristo y que realmente nosotros pudiéramos entender que esa es la forma de vida que Él quiere que sigamos, que esa es la forma de vida que nosotros tengamos, una vida en la fe en Cristo Jesús, que confiemos en Él, ya no en nosotros, que dejemos de luchar en nuestras fuerzas para tratar de alcanzar el cielo, nunca lo vamos a alcanzar, que dejemos de luchar con el pecado, sino simplemente ir a pedirle a Jesús que Él nos cambie, que Él nos dé un corazón nuevo, que renueve nuestra mente y nos dé una vida nueva. Mire, tal vez podríamos decir, bueno, pues pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Ese llamado de Pedro, el llamado sigue ahorita. Las circunstancias que vimos en aquel entonces entre Barrabás y Jesús siguen vigentes hoy. Y más que nunca, usted puede ir al internet y se va a encontrar todo tipo de información. Es más, hay por ahí unas personas que se le llaman influencers, que se las pasan promulgando su forma de vida, sus ideologías, sus modas, sus formas de vivir, sus formas de vestir. Y no solamente eso, incluso hasta retos
Hay unos retos que luego ponen ahí que le ha costado la vida a jóvenes, y que jóvenes en su vacío, en su desesperación, en tratar de darle un sentido a sus vidas, pues siguen esos retos o tratan de seguir esas modas, propuestas de vida que la verdad no van a conducir a nada, porque no tienen peso, porque no tienen vida. Incluso a veces vienen de influencers que están más vacíos que nadie. Hay muchos testimonios de cómo algunos de ellos se han quitado la vida, pues porque no tienen paz, no tienen gozo, no tienen nada que los haga sentir que valga la pena vivir. Pero la propuesta de nuestro Señor Jesús es una propuesta de amor, de dar tu vida, confiar en Cristo, dejarle a Jesús tu vida para que Él te dirija, Él te conduzca, para que Él te lleve de la mano, no solamente a través de esta vida, una vida donde puedas tener paz y descanso, sino también puedas encontrar el reino de los cielos para siempre. Y es tan preciosa la propuesta que aquí Jesús no te promete libertad de problemas. Aquí los problemas van a seguir. Vivimos en una sociedad que cada vez es más injusta, que cada vez es más cínica, que cada vez más rechaza a Dios. Pero si tú eres una persona que confías en Cristo, Él ha prometido llevarte, y aunque andes por valle de sombra de muerte, Él estará contigo. Y no importa lo que pase, Él te llevará de victoria en victoria, porque es en el poder de su Espíritu, porque es en el poder de su gracia, de su misericordia, porque Él estará contigo para siempre. ¿Pero qué te pide? Confía en Él. Confía en esta propuesta de vida. Deja de confiar en lo que dicen allá afuera, las personas, en sus ideologías, en sus políticas, en todas las cosas que el hombre luego levanta, sus filosofías. La propuesta de Jesús es la única propuesta que te da vida, que no te va a defraudar, que te da una verdadera esperanza y que Él ha prometido que te va a llevar hasta su reino al final de tus días. Y lo firmó con su propia sangre, lo firmó con su propia vida. En otras palabras, Él vivió lo que te está ofreciendo. Él vino a caminar en medio de nosotros y su vida fue una luz, fue algo precioso, fue algo que la gente admiró. Y no hubo nadie que pudiera decir, Jesús nos engañó. No hubo ni uno, ni Pilato, ni Herodes, que lo juzgaron. Dijeron, pues no hemos encontrado nada malo en este hombre. Pilato lo quiso soltar, no lo hizo por cobarde, no lo hizo por no tener un problema mayor, y prefirió entregar al justo, entregar a un homicida, prefirió agarrar un homicida y entregar al justo, cuando él sabía que Jesús era inocente. Nadie en el pueblo lo pudo acusar de nada, porque Jesús fue santo, es puro, fue recto en su caminar entre nosotros. Por eso hoy está sentado a la diestra del Padre, porque entregó su vida hasta la muerte, por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, para que pudiésemos ser liberados de nuestros pecados, de nuestras maldades. Entonces, el llamado es a confiar en Cristo. Si usted es una persona que aún no se convierte, pues no siga el ejemplo de Barrabás. Barrabás se fue. Si hubo una persona que fue sustituida ahí, vida por vida, fue Barrabás. Físicamente, quien debería morir en esa cruz esa tarde era Barrabás. Y Barrabás simplemente se topó con la sorpresa de que estás libre, vete. ¿Yo? ¿Libre? Sí, te han concedido ser libre. Van a poner en tu lugar a Jesús. A Jesús, el Nazareno. Sí. ¿Qué pudo haber pensado Barrabás? La Biblia no lo dice. Una cosa sí es cierta, todos los hombres temen a la muerte, eso sí es cierto. Yo le aseguro que Barrabás estaba temblando en la celda, estaba contando el tiempo para ser entregado. Y cuando van por él, vete, estás libre. Estoy libre, sí. Y va a morir Jesús en tu lugar. Ahí Barrabás respiró. ¿Habrá valorado a Jesús? No lo sabemos. ¿Habrá entendido lo que había pasado? No lo creo. Barrabás tenía su mente llena de tantos problemas y de tantas ideas que luego esas cosas te impiden ver la verdad.
pero pudo haber entendido. Pudo haber dicho, como aquel ladrón en la cruz, ¿verdad? Pero ese hombre es inocente. Lo único que he escuchado de Jesús son puros milagros y puras maravillas. Puro amor. ¿Cómo que Él va a morir ahí por mí? Pudo haber sido una respuesta de Barrabás. La otra es, pues ya ves, Jesús, por ser tan bueno, ¿verdad? Así no se hacen las cosas. Yo voy a seguir con lo mío. Si usted no se ha convertido, el llamado de Jesús es que confíe en Él. Él entregó su vida. Sí, fue humillado, fue menospreciado, fue desechado entre los hombres. Experimentó quebrantos muy profundos, tristezas y dolores muy grandes, pero hoy reina sobre todas las cosas. Y da un mensaje. El camino no es que te busques llenar en tus deseos y pasiones. El camino es que aprendas a amar. El camino es que aprendas a perdonar, que aprendas a bendecir a otros. Y yo te puedo dar ese poder, te puedo dar esa gracia. Te puedo dar un espíritu donde no vas a tener miedo, vas a tener dominio propio, vas a amar a la gente, vas a conocer a Dios, vas a estar conmigo y vas a ser bendecido con la vida que yo tuve. Y si confías en mí, tendrás la vida eterna. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo y al final estarás conmigo en mi reino, porque te he considerado digno, porque a mis ojos fuiste de estima. Las propuestas del mundo, querido amigo, no lo van a llenar jamás. Y mientras más retarde eso, más difícil va a ser su salvación. Si hoy entiende que Jesús lo está llamando a dejarlo todo por Él, hágalo. No es a seguirme a mí, ni a esta iglesia, es seguir a Cristo. Es seguir a Jesús, porque Él es el único que es la resurrección y la vida. Y si usted ya tiene a Cristo, si ya está caminando con Él, hermano, hermana, no tengamos temor. Enfrentemos la vida con ese gozo de que tenemos algo que es inconmovible. Se nos ha dado un reino que es inconmovible. Cuando no lo merecíamos, se nos ha dado la presencia de Dios en nuestras vidas. Agradezcamos eso, vivamos agradecidos de semejante misericordia, de semejante bondad, de semejante privilegio. Porque como dice la Escritura, ¿quién morará con las llamas eternas? ¿Quién morará en tu monte santo? Cuando todos estamos descalificados por nuestro pecado. Pero más sin embargo, Él se ha dignado venir a morar con nosotros. Que si nosotros creemos en su palabra, si las obedecemos y las abrazamos como nuestra forma de vida, dice, yo moraré. Yo y mi Padre iremos y haremos morada con Él. Y me revelaré a ellos y me mostraré a ellos. El mundo no me va a ver ni me va a conocer, pero a vosotros que han decidido caminar conmigo, yo me revelaré y estaré con ustedes. Y los llevaré hasta el final. Si tenemos esa bendición, hermanos, permanezcamos en esa bendición. Confiemos en su amor. En Él somos santificados. En Él somos justificados. En Él somos perdonados. En Él tenemos poder para una vida donde glorifiquemos su nombre. Nos ha sido dado algo muy precioso, algo muy grande. Vivamos agradecidos, vivamos sin miedo, vivamos sin temor, porque Él está con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, te damos por esta obra tan grande que has hecho, Señor. Una obra, Señor, que muchos de nosotros ni siquiera entendíamos ni conocíamos, Señor. Pero tú en tu amor sabías nuestra necesidad y te manifestaste a nosotros, Señor. Te revelaste a nuestras vidas, no porque fuéramos dignos, Señor, sino solamente porque te plació amarnos, Señor. Te compadeciste de nosotros. En verdad, muchas gracias, Señor, porque nos has dado algo tan precioso como tu presencia. Esperanza, Señor. Una llenura en nuestros corazones, una paz, un gozo, Señor, que solamente por tu Espíritu se puede dar.
Y en verdad, Señor, gracias por esta oportunidad para aquellos que aún no te conocen, de saber que aquí estás, Señor, llamándolos y buscándolos, insistiendo con ellos, Señor, para llevarlos a tu reino, ofreciéndoles lo más preciado que tienes, tu Hijo y tu reino, Señor. Gracias, en verdad, que esta palabra tú la pongas en el corazón de los presentes y que realmente, Señor, puedas traer fruto de salvación que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.